Buenas tardes, Miss. Bueno, en esta oportunidad vamos a proseguir con las exposiciones de las PPTs. El tema es técnicas e instrumentos de evaluación. Vamos a empezar por la observación indirecta. Hay casos en que no es posible o no es conveniente una observación directa. En tal situación, el interesado podrá recurrir a la observación indirecta. Por ejemplo, si un docente decide estudiar las actitudes de sus estudiantes hacia determinada asignatura, es evidente que no podrá hacerlo empleando la observación directa, ya que las actitudes tienen sus tres componentes, en este caso el cognitivo interno, el afectivo interno y conductual. Ahora vamos a pasar a la observación reactiva y no reactiva. En la primera, el examinado sabe que es objeto de observación, ya sea con técnicas directas o indirectas, y por lo tanto puede alterar su comportamiento en forma voluntaria o involuntaria, de modo que a través de la observación reactiva se obtiene por lo regular datos poco confiables. Segundo punto, se aclara que no toda observación es necesariamente reactiva. El investigador emplea una observación directa y no reactiva. Si es que el examinado se ha limitado a la presencia de este y no sospecha sus intenciones, podemos hacer uso de una observación directa reactiva o directa y no reactiva. De igual modo, se puede hacer observaciones indirectas y reactivas e indirectas no reactivas. Ahora pasamos a los requisitos de una prueba eficaz. La primera es validez. La necesidad de que un instrumento sea válido surge en la medida en que muchos de los aspectos que nos interesan evaluar no son susceptibles de observación directa por una u otra razón. En estas condiciones es menester que la prueba que se diseña mida lo que queramos medir y no otra cosa. Se desprende que no basta con que el investigador formule preguntas, sino que en todo momento hay que asegurarse de que tales preguntas apunten a la observación de la habilidad, de la capacidad, actitud o competencia según sea el caso. Ahora vamos a pasar a la validez del contenido. La validez del contenido consiste en establecer de modo más certero posible estos dos aspectos. En educación, una herramienta que otorga validez de contenido a los instrumentos suelen elaborar los docentes, que es llamada la tabla de especificaciones. Pasamos al otro punto, que es validez de criterio. En este validez de criterio, lo que se persigue es relacionar los puntajes que se obtienen en el instrumento de nuestro interés con otras variables a las que se conoce como criterio. Si hablamos de validez de criterio, puede distinguirse la validez concurrente y la predictiva. El otro punto tenemos la validez de constructo. La validez del constructo consiste en establecer que los indicadores representados en los ítems de la prueba constituyen atributos del constructo, aceptados por la teoría de la que éste proviene. Una manera de establecer la validez de constructo de una prueba consiste en aplicar dicha prueba a un grupo y otra prueba que mide la misma variable, cuya validez ya está establecida. Pasamos a la confiabilidad. Este es un requisito que se debe cumplir todo instrumento de evaluación y medición. Esto va a ser a referencia al problema que enfrenta todo investigador cuando se pregunta: ¿en qué medida puedo fiarme de los datos obtenidos mediante la aplicación del instrumento? La confiabilidad de una prueba puede ser afectada por muchos factores. Por ejemplo, si las condiciones no son adecuadas, es posible que los resultados no reflejen lo que el alumno realmente puede. Asimismo, si una pregunta está mal formulada, deja la posibilidad que el estudiante acierte en la respuesta aún sin saber. Por otro punto, tenemos que una forma de establecer la confiabilidad es una prueba. Es el sistema de test que consiste en aplicar el mismo instrumento a dos grupos. Otro modo es la contrastación de los resultados de su aplicación a un grupo con los que arroja la aplicación de una prueba cuya confiabilidad ya no está en duda al mismo grupo. Pasamos a la representatividad. Es posible generar una prueba que explore absolutamente todos los aspectos que constituyen el objeto de evaluación, sobre todo cuando se trata de evaluar más de una competencia. Entonces debemos considerar que al instrumento que se diseñe hayan ítems que adjunten y también que se adjunten todas las características. El poder discriminativo. Este es otro requisito que se debe cumplir. La prueba es permitir que se pueda denominar a los sujetos promedio de los que tienen una performance inferior. Un indicador de que la prueba discrimina adecuadamente a los sujetos es el hecho de obtener una distribución normal o tendiente a la normalidad de los puntajes.
La factibilidad está referida a los aspectos prácticos de la prueba, tales como si éste proporciona retroalimentación o no, si su aplicación y calificación no es innecesariamente dificultosa, si proporciona las tablas o criterios. Para ello, y por último, si el tiempo asignado es adecuado, si la prueba es adecuada, la edad campo semántico también van a ser las características de los examinados. Ahora pasamos a las técnicas de procesamiento de datos. Cuando se habla de procesamiento de datos, fundamentalmente se alude a la manera en que se hace el análisis cuantitativo de los datos, es decir, el análisis estadístico. Por eso aquí el investigador debe señalar si utilizará tablas, cuadros o gráficos. En cada caso es conveniente mencionar que estos datos se van a exponer en tablas, cuáles en gráficos y cuáles en cuadros. Requisitos para el empleo de la prueba y la razón. El primer requisito es una comparación entre dos medidas. Se emplea para hacer comparaciones entre dos medidas de muestras independientes o de una sola muestra. Datos por intervalos. Consiste en que tenemos puntajes al nivel de medición por intervalos. El muestreo aleatorio. Debemos haber extraído nuestra muestra sobre una base aleatoria de una población. Una distribución normal. La razón para muestras requiere que la característica de la muestra que hayamos medido esté normalmente distribuida en la población. Ahora pasamos a los requisitos para el tiempo de la razón F. El primer requisito es una comparación entre 3 o más medias independientes. Se emplea para comparar 3 o más medias de muestras independientes. El segundo requisito es los datos de intervalo. Para realizar un análisis de varianza, suponemos que hemos logrado el nivel de medición de intervalos. Preferentemente no se usarán datos categorizados o colocados o por rango. Como tercer requisito tenemos el muestreo aleatorio. Significa que debemos haber tomado nuestras muestras aleatoriamente de una población. Y como cuarto requisito tenemos una distribución moral. Debemos estar en condiciones de suponer que la característica muestral que medimos está distribuida normalmente en la población original. Ahora vamos a pasar a los requisitos para el empleo de chi cuadrada. Siguiendo a Levin en 1979, una comparación entre dos o más muestras se emplea para hacer comparaciones entre dos o más muestras independientes, y esto requiere que tengamos por lo menos una tabla de 2 por 2, ya que chi cuadrado no puede colocarse solo en una muestra. Segundo, para chi cuadrado los datos deben estar en el nivel nominal, ya que en esta prueba solo se trabaja con las frecuencias. Tercero, para utilizar el chip debemos haber extraído muestras aleatoriamente de la población. El tamaño de f depende de la naturaleza del problema. En cualquier evento, las frecuencias esperadas para todas las casillas combinadas deben ser siempre iguales a las frecuencias obtenidas para todas las casillas combinadas. Ahora pasamos al procedimiento de la investigación. El investigador prevé las acciones que deberá realizar después de la aprobación del proyecto hasta la presentación del informe de investigación. Entre ellos tenemos al primer procedimiento, que es la revisión bibliográfica, hemerográfica e internet. Segundo, coordinación con las autoridades y docentes de los centros educativos. Tercero, elaboración del instrumento. Cuarto, validación del instrumento. Quinto, selección de la muestra. Sexto, estableciendo del rapport. Séptimo, evaluación de la muestra. Octavo, calificación de las pruebas. Noveno, procesamiento estadístico de los datos. Décimo, análisis cualitativo. Y onceavo, la elaboración del informe final. Eso es todo, Miss. Muchas gracias.